Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz de Cristo para todos los hermanos y amigos que nos acompañan en el día de hoy. Es para nosotros una bendición, un privilegio, una honra de que los hermanos y amigos nos puedan estar acompañando en este programa, el cual será de mucha bendición. Hoy tenemos un invitado muy especial, el apologista Edwin Orlando Cardona. El hermano Edwin es colombiano y ha sido invitado para que nos enseñe un poco acerca de el análisis griego de Mateo 28:19 y Hechos 2:38. Así que es una bendición. Sé que este programa será de bendición como otros más. Y vamos a saludar previamente a los hermanos. Estamos saludando a nuestro hermano John Alba, del país de Chile. También nos está saludando José Luis Daniel Herrera. Dios le bendiga. John HM, también Dios le bendiga. Hermano Jorge Enrique nos está saludando desde Quito, Ecuador. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. En fin, vamos a presentar aquí a nuestro hermano Edwin Orlando, gloria al Señor. Bueno, también estamos saludando a nuestro hermano José Rodríguez, gloria al Señor. Hermano Edwin, Dios lo bendiga, Dios le guarde. ¿Cómo está? Micrófono, hermano. Dios le bendiga, hermano Edwin. Dios les bendiga. Amén, amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Presente sus saludos a los hermanos y a los amigos que nos están viendo en estos momentos. Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que están visitando este canal en este momento, canal del apologista Luis Polo, nuestro hermano y ministro. Mi nombre es Edwin Cardona, pertenezco a la Iglesia Pentecostés Unida Internacional en Puerto Berrío, Antioquia. Por la gracia de Dios estamos presentando estas enseñanzas para la gloria y honra de nuestro Dios. Quiero darle saludos especialmente al ministro de la congregación de Puerto Berrío, el pastor y misionero Orlando Carrascal, su esposa, sus hijos, a todos los hermanos de la congregación de Puerto Berrío, Antioquia. Dios les bendiga grandemente. A mi esposa, Dios le bendiga. Tengo un hijo también por la gracia del Señor Jesucristo, un niño de 3 años, por la gracia del Señor. Y por la gracia de Dios me dedico a compartir enseñanzas bíblicas acerca de la palabra de nuestro Dios. Y hoy, por la gracia de Dios, aquí en el canal de nuestro hermano y pastor, el ministro Luis Polo, Dios le bendiga grandemente a su esposa, a sus hijos, toda su familia y a toda la congregación. Que sea el Señor Jesucristo bendiciéndoles grandemente, y gracias por darnos la oportunidad de presentar esta enseñanza en su canal. Amén, hermano Edwin. Bueno, el hermano Edwin tiene también un canal de YouTube, en YouTube, que se llama Listo, mi hermano, ¿podemos comenzar? El hermano Edwin tiene Vamos a presentar aquí las diapositivas. Bueno, creo que el hermano Edwin no nos está escuchando. Estaba informando que el hermano Edwin tiene un canal. Ahí se están viendo, mi hermano.
No, todavía no, hermano Edwin. Ya lo vamos a presentar. Permítame. Bueno, el hermano Edwin tiene algunos inconvenientes. Bueno, el hermano Edwin tiene un canal en YouTube llamado Soldado de Jesucristo y él en ese canal da estudios apologéticos y también enseña eh, relacionado al griego. Entonces, sería una bendición poder escuchar las enseñanzas que él da respecto al griego, ¿verdad? Hoy tenemos un tema muy especial. El hermano Edwin va a hablar acerca de un análisis griego de Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38. Quiero pedirles, solicitarles a todos los hermanos, a los amigos también que nos honran, que en el momento de compartir en el chat, pues debemos ser respetuosos los hermanos para con los amigos que nos acompañan y los amigos también para con los hermanos. Pues pueden, ¿verdad? Usted puede compartir en el chat, no hay ningún problema, solamente le pedimos el más alto respeto. Lo otro es que ojalá todo lo que se escriba y lo que se comparta en el chat tenga que ver con relación al tema que se está dando. Yo invito a todos los hermanos que si en caso tal un amigo comienza a distraer con comentarios distintos al tema que se está dando, pues hagamos caso omiso y hablemos a favor, en contra, si hay alguna persona que difiere de la enseñanza que se está dando, puede hacer cualquier comentario con respeto, pero del tema que se está presentando. Entonces, esos dos puntos son muy importantes. No se aceptan, quiero informar que no se aceptan palabras soeces, palabras insultos, porque posiblemente se estará entonces se estará quitando o se estará bloqueando a esa persona que está hablando de una manera inapropiada. De lo contrario, todos son bienvenidos a este canal y es para mí una honra tener a todos los hermanos y amigos, gloria al Señor, con nosotros en estos estudios. Vamos a esperar que nuestro hermano Edwin presente las diapositivas. Vamos a esperar en el nombre del Señor Jesús. Hermano Edwin, vamos a presentar las diapositivas que usted ha traído en el día de hoy para comenzar los estudios. Esperamos que no tenga problemas con la señal. Así que adelante, hermano Edwin, pues active el micrófono y puede comenzar con la disertación en estos momentos. Mientras el hermano Edwin se va preparando, vamos a saludar a nuestro hermano Jesús, el Dios libre, desde Ecuador, Juan Tavares, José Luis Daniel Herrera de Bucaramanga, Colombia, Elí Bueso, Dios le bendiga, el hermano Pedro Jeremías Escobar desde el Ecuador, John HM desde Cali. Gloria al Señor, Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, veo que el hermano tiene algunas complicaciones con la señal. No se puede presentar las diapositivas, aunque ya. Vamos a esperar que nuestro hermano se prepare bien. Parece ser que hay algunas complicaciones, pero seamos pacientes. Por lo pronto, quiero invitar a todos los hermanos a los estudios bíblicos virtuales que estamos presentando. Han sido de gran bendición
y vamos a presentar un anuncio publicitario con relación a los estudios bíblicos. Gloria a Dios. Bueno, estamos promocionando el programa que estamos haciendo de estudios bíblicos que comenzó el 6 de junio acerca de la persona de Jesús. Si usted está interesado y quiere ser parte de este grupo de estudios bíblicos virtuales, escríbanos al WhatsApp que estaremos presentando en pantalla. Ahí está el WhatsApp donde nos puede escribir +57, que es el indicativo de Colombia, 315-845-2211. Entonces, escríbanos al WhatsApp, comuníquese con mi persona y haga parte de estos estudios bíblicos, los cuales están siendo de gran bendición. Para terminar, quiero invitar a los hermanos y amigos que estaremos realizando en estos días unos devocionales a las 5 de la mañana. Vamos a ver si podemos hacerlo de lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana. Vamos a hacerlo por otro canal, por el canal donde se hacen los servicios virtuales. De 5 a 6 solamente será una hora de oración, de clamor, de intercesión, ¿verdad? Y yo voy a activar el link o el enlace para que cualquier persona de cualquier país pueda entrar y compartir con nosotros en ese devocional. De esa manera podré conocer a muchos hermanos que nos siguen en este canal, podré conocerlos, podré conocer sus rostros y estaremos orando por cualquier necesidad. Eso será de lunes a viernes a las 5, de 5 a 6 de la mañana. Así que pronto le estaremos anunciando y ampliando la información. Estamos saludando a nuestro hermano Ángel Luna, pastor, en el país de Argentina. Los saludamos en el nombre del Señor, ¿verdad? José Rivera, gloria al Señor. José Espinosa, Manuel Pau desde Panamá. Dios les bendiga a todos. Ahora, hermano Manuel, ahora sí, ya está listo. Listo, mi hermano, ya estamos preparados. Gloria al Señor. Adelante, hermano. Entonces, presente esta disertación en estos momentos en el nombre de Jesús. Bueno, muchas gracias. Como el tema lo dice, de esta noche, Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38, un análisis desde el griego. Los libros que voy a tomar como apoyo y como referencia son este libro que presento allí, Gramática Griega, Sintaxis del Nuevo Testamento, del erudito Daniel B. Wallace y Daniel Stephen. También las referencias bíblicas serán tomadas de Introducción al Griego Bíblico, este libro escrito por Anita Enríquez, Nelson Morales, Daniel Stephen.
también este libro, Aprendamos Griego, de Clarence Hale. Entonces, presentamos estos libros con autoridad, estos libros que son reconocidos por aquellos que estudian el idioma griego, para que la enseñanza no sea basada simplemente en palabras vacías, sino que haya una autoridad y una base en la cual podamos exponer estas enseñanzas. Bueno, aquí les presento el texto en mención, Mateo 28, 19. A la mano izquierda tenemos la traducción en español y al lado derecho tenemos el texto en griego. Ahora, estos textos, estas palabritas que ustedes ven allí, las ven de colores, es para representar cada uno la palabra o el término que representa en la interpretación al español. Por ejemplo, tenemos ese colorcito primero de la palabra que dice por tanto, que es como un color moradito claro, que representa a la expresión un en griego. En griego, este texto dice: por eudentes un matetesate pantata enne batison tesatus is to onomatu patros que tu hiu que tu hagiu neumatos. Ahora, esta palabrita que tengo subrayada aquí con verde, de color verde, es un verbo, que es el verbo que se traduce como ir en español. Y la conjunción, esta palabrita un, que tenemos aquí, un, que estoy señalando aquí con el cursor, es una conjunción coordinante, hilativa o continuativa. Generalmente es una expresión pospositiva. Generalmente en el griego las expresiones pospositivas van en segundo lugar, pero al traducirlas se traducen en primer lugar. Esta es la que se traduce por tanto, ¿sí? También puede traducirse entonces, también puede traducirse así que, y de otras maneras. Aquí lo traducen por tanto. Y luego seguimos con este verbo. Este verbo, por eudentes, es un verbo en el modo participio, tiempo auristo, voz pasiva, caso nominativo, género masculino plural. Un verbo en modo participio es lo que se conoce comúnmente como un adjetivo verbal. Un adjetivo verbal es una forma no personal del verbo. Generalmente conocemos tres formas no personales del verbo, que es el gerundio, el participio y el infinitivo. Ahora, ya enseguida explicamos más acerca de este verbo. Vamos a analizar primeramente los tres verbos de este texto. Este texto tiene tres verbos: por eudentes, que lo traducen como id, el verbo id, y tenemos aquí el verbo mateteusate, que es el verbo que está señalado en rojo, que lo han traducido como haced discípulos, que en el griego, aquí lo puse entre paréntesis, se traduce discipular, ¿sí? Cuando lo traducen al español, lo traducen aquí como una perífrasis verbal compuesta, pero en el griego este es el verbo discipular, una sola expresión, un solo verbo. Y también tenemos aquí el verbo bautizontes, que es el verbo bautizar, que es un verbo que lo encontramos en el tiempo presente, modo participio, voz activa, y en el caso nominativo masculino plural. Ahora, bueno, aquí tenemos en amarillo, usted puede ver aquí amarillo, panta ta ene, que se traduce, aquí está en amarillo, a todas las naciones. Creo que no hay ningún problema en esa partecita, en esa proposición que tenemos allí, panta ta ene, a todas las naciones, ¿cierto? Y sigue bautizándolos en el nombre, que se traduce aquí istonoma, aquí lo tengo en color cafecito, istonoma en el nombre. Ahorita explicamos más específicamente esta parte, vamos a ir explicando por partes. Y el complemento del nombre, que es tu patros, que tu hiu, que tu hagio neumatos, que se traduce del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hay muchas perspectivas desde este texto, pero yo quiero tomar la perspectiva
de la explicación cómo encontramos el texto en los códices griegos. Hay muchas explicaciones que nos han dado sobre que si Jesús dijo esas palabras o si no las dijo. Eso sería ya otra explicación, no me voy a meter tanto en esa parte, ¿sí? Sino que quiero explicar es cómo encontramos este texto en los códices griegos. El códice sinaítico, el códice vaticano, el códice bizantino, el códice alejandrino, que son los códices más antiguos, y encontramos el texto así. Entonces, lo que vamos a demostrar por medio de este análisis es la clarificación que hicieron los escritores griegos para darnos a entender algo más allá de lo que muchos hoy día han querido interpretar. Bueno, seguimos con la diapositiva. Ahora, aquí les presento los tres verbos: el verbo poreudentes, el verbo baptizontes y el verbo matetepsate. Bueno, vamos a hacerle un análisis morfosintáctico a estos tres verbos. Poreudentes es un verbo en tiempo aoristo, modo participio, la voz es pasiva, deponente, caso nominativo, género masculino y plural. El verbo baptizontes, que es el verbo que se traduce bautizándolos, es un verbo en tiempo presente, modo participio, voz activa, caso nominativo, género masculino y número plural. Ahorita ya analizamos bien esto qué significa. Y aquí tenemos matetepsate. Bueno, matetepsate vamos a tenerlo como la referencia del verbo principal o el verbo central del texto, ¿sí? Este verbo lo encontramos en el tiempo aoristo, modo imperativo, voz activa y segunda persona plural. Entonces, ahí tenemos los tres verbos, las tres acciones que se están realizando en este texto de Mateo 28:19, y vamos a analizarla cómo se relacionan estos tres verbos. El verbo id, o sea, que se traduce vayan, el verbo bautizontes, bautizándolos, y el verbo matetepsate, que es el verbo discipular. Ahora, quiero presentarles este comentario del libro Aprendamos Griego de Clarence Hay, página 180, usted lo puede mirar allí. En cuanto a los comentarios acerca de los participios, voy a presentar también los comentarios de los otros eruditos para ver de qué se trata un participio. Un participio maneja un tiempo relativo y este tiempo relativo es concerniente al verbo principal de la oración. El verbo principal de la oración es el verbo discipular, que está en el modo imperativo y está en el tiempo aoristo. Ahora, los verbos en modo participio están subordinados al verbo principal de la oración. Entonces, tenemos el verbo poreudentes, que es un verbo en modo participio y está en tiempo aoristo, ¿sí? Y lo tenemos anterior al verbo principal, que es el verbo matetepsate. Y tenemos el verbo baptizontes, que es un verbo también en modo participio, y lo tenemos en el tiempo presente y está después del verbo principal matetepsate, que es el verbo discipular. Ahora, ¿cómo se relaciona esto? El tiempo relativo, como dice aquí Clarence Hay, usted puede leer, además de la clase de acción, el participio indica relación de tiempo con respecto al del contexto, o sea, al verbo principal de la oración, ¿sí? En el primer punto, ahí tenemos unos ejemplos. Hoipo nectes esti, el hombre que habló ayer está comiendo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos unos ejemplos. Y el punto 2 es un tiempo simultáneo del contexto. Cuando se expresa en participio, generalmente se indica con el presente, pero frecuentemente también con el aoristo. O sea, ¿qué indica esto? Que el verbo poreudentes es un verbo en participio que está en una circunstancia acompañante al verbo principal, o sea, una acción anterior al verbo principal, ¿sí? Y el verbo baptizontes es un participio que está relacionado con el verbo principal de la oración, pero su acción es simultánea con el verbo principal debido a que está en el tiempo presente y está posteriormente en una posición posterior al verbo principal. Daniel Wallace
dice en su libro, página 527, usted puede leer ahí, es necesario hacer varias observaciones primero. Primero, nótese que el primer participio por eudente se ajusta al patrón estructural para los participios de circunstancia acompañante. El participio aoristo precediendo al verbo principal aoristo, en este caso imperativo, como lo tenemos en Mateo 28, 19. Segundo, no hay buenas razones gramaticales para dar al participio una mera idea temporal. Prácticamente todos los ejemplos de la literatura narrativa del participio aoristo temporal, más el aoristo imperativo incluyen un participio de circunstancia acompañante. En Mateo, en particular, uno de cada dos ejemplos del participio aoristo de porébome, seguido por un verbo principal en aoristo, ya sea en indicativo o en imperativo, es claramente una circunstancia acompañante. Bueno, aquí nos da otra referencia acerca de los dos participios que hay, dos más, que está por eudentes, batisontes y didáscontes, pero didáscontes pertenece al versículo 20, ¿sí? No lo tomé como referencia porque pertenece al versículo 20, pero aquí el erudito Daniel Wallace también lo menciona, que es el verbo enseñándoles, que también es un participio en tiempo presente, como el verbo batisontes, que también es un participio en el tiempo presente. No deberían ser tomados como de circunstancia acompañante, o sea, como el verbo por eudente, o sea, id, el verbo vayan, no se debe tomar como un verbo de circunstancia acompañante, perdón, el verbo batisontes y didáscontes, ¿sí? El verbo por eudentes es de circunstancia acompañante, ¿sí? Pero batisontes y didáscontes no deberían ser tomados como de circunstancia acompañante. Primero, ellos no se ajustan al patrón normal para los participios de circunstancia acompañante, porque están, dentro de paréntesis, están en tiempo presente y van después del verbo principal. Segundo, estos obviamente tienen un buen sentido como participios de medios. Los medios por los cuales los discípulos harían discípulos eran el bautismo y luego la enseñanza. Bueno, entonces lo que nos quiere decir es que hay tres verbos y el cuarto verbo sería el verbo didáscontes, que está en el versículo 20. Ahora, el verbo por eudentes es un verbo en modo participio, dice el señor Daniel Wallace, que debe ser interpretado como una circunstancia acompañante, o sea, una acción anterior al verbo principal. Y el verbo batisontes es un participio en tiempo presente, o sea, que vendría a ser un participio de medio, o sea, como de instrumentalidad. El medio por el cual se iban a hacer los discípulos. Entonces tenemos discipular, vayan, discipulen, bautizándolos y enseñándoles. Entonces esto sería como un orden cronológico, por decirlo así, porque estos verbos en modo participio absorben la fuerza aspectual y la fuerza temporal del verbo principal. Entonces están relacionados con el verbo principal de la oración, que es matetepsat. Seguimos con la próxima diapositiva. En el libro de la erudita Anita Enríquez, página 289, como usted la puede mirar ahí, el tiempo verbal y el tiempo cronológico en los participios. Es un comentario que ella hace acerca de los participios, como podemos ver ahí. El tiempo verbal y el tiempo cronológico en participios, como ya mencionáramos, en lecciones anteriores, el tiempo verbal griego no está vinculado directamente al tiempo cronológico. Comunica más bien el aspecto verbal. Los tiempos presente y perfecto comunican aspecto imperfectivo, el aoristo comunica el aspecto perfectivo. Y punto. El tiempo futuro, muy escaso en participios, es aspectualmente indefinido. Otros detalles del contexto nos indicarán el referente temporal. Esto es muy marcado en los participios. El tiempo cronológico de los participios con función verbal está totalmente definido por su relación con el verbo principal de la oración, que modifican en particular con su tiempo verbal. Así se observa una tendencia, aunque hay sus excepciones, de que cuando un participio adverbial se ubica antes del verbo principal suele expresar una acción o estado previo a la de este. ¿Sí? O sea, nos está explicando lo que ya hemos
hablado sobre el tiempo cronológico de los participios, que es un tiempo relativo al verbo principal de la oración, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con la otra diapositiva. Ahora, bueno, ya entendimos esta parte donde dice por eudente sun matetesate pantata n batizontes, ¿sí? Vayan, hagan discípulos o discipulen a todas las naciones. Yo creo que no hay problema para entender hasta ahí. Bautizándolos, o sea, como medio, discipularlos, bautizándolos. Ahora llegamos, creo que a uno de los puntos cruciales, isto ónoma, ¿sí? Is, ahí lo tenemos, es una preposición de dirección de afuera hacia adentro funcionando en el caso acusativo. To es el artículo definido del caso acusativo, género neutro y número singular. Ónoma es un sustantivo en el caso acusativo, género neutro, número singular. Ahora, aquí tenemos un sintagma preposicional que es isto ónoma, ¿sí? Ónoma, como podemos ver ahí tengo el significado de ónoma al sustantivo. En la concordancia exhaustiva Strong es el número G3686. Se traduce nombre, literalmente o figurativamente. Puede significar autoridad, carácter, llamar, nombre, persona, poner, sobrenombre. Esta es el aspecto semántico de este sustantivo ónoma, ¿sí? Ahora, vamos a ver, aquí les presento esta diapositiva con una imagen. Es un diagrama preposicional. Este diagrama preposicional nos muestra las funciones locativas de las preposiciones, ¿sí? Allí tengo señalado en rojo la preposición is, que es la que se usa en Mateo 28:19. La fuerza básica de esta preposición es de afuera hacia adentro, ¿sí? Generalmente en los contextos se traduce para, o se traduce a, o se traduce hacia adentro de. El diagrama preposicional es una figura que muestra las funciones locativas de las preposiciones en relación al nexo con el cual se relacionan, también conocido como objeto de la preposición. Entonces, generalmente cuando vemos una preposición está unida a un nexo, ¿sí? O sea, a un objeto. Esa dirección va relacionada a un nexo, que es un objeto que recibe la fuerza preposicional, o sea, la dirección de la preposición, como tenemos allí. Entonces, ahora vemos que la expresión que se traduce en el nombre va más o menos con una fuerza de hacia el nombre, ¿sí? O sea, con dirección hacia el nombre, con dirección hacia el nombre. Ahora, vemos que ónoma es un sustantivo que está en el número singular. No dice en los nombres, sino en el nombre. Vamos por partes. Ahora pasamos a esta parte que es del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tu patros del Padre. Padre es un sustantivo en el género, en el caso genitivo, género masculino y número singular. Hijo es un sustantivo de caso genitivo, género masculino y número singular. Hagios neumatos es un sustantivo que está calificado por su artículo y por su adjetivo. Hagio es santo, adjetivo, y neumatos es espíritu. Están ambos en género neutro, número singular. Caso genitivo, género neutro y número singular. Ahora, analicemos bien esta parte. Normalmente hemos oído de parte de nuestros amigos trinitarios de que aquí se está mencionando a tres personas, que Padre es una persona, Hijo es otra persona, Espíritu Santo es otra persona. Bueno, no sabemos de dónde sacan eso, el texto no lo dice, ni la gramática tampoco lo apoya. Ellos dicen que el hecho de que diga de el Padre, porque la expresión del Padre significa que hay un sustantivo y hay un artículo definido. He escuchado algunos argumentos que dicen que el artículo definido hace que Padre sea una persona y el Hijo sea otra persona y el Espíritu sea otra persona. Esa no es la función de un artículo definido. La acción de un artículo definido, la función de un artículo definido
es calificar al sustantivo, no convertirlo en persona, ¿sí? Porque hay sustantivos abstractos, hay sustantivos animados, pueden ser hombres o pueden ser animales. El hecho de que un sustantivo lleve un artículo definido no lo convierte en una persona. La función del artículo definido es calificar al sustantivo, aunque el artículo definido tiene otras funciones, ¿sí? Tiene, por ejemplo, la función de excelencia, la función del sustantivo monádico, la función del artículo deítico, ¿sí? De señalamiento, pero no tiene una función que diga de que convertir algo en una persona. No, esa no es la función de un artículo definido, ¿sí? También hemos escuchado algunos argumentos, como por ejemplo los argumentos del erudito Luis Carlos Reyes, bendiciones a él y a toda su familia en el nombre de Jesús, acerca de Mateo 28, 19, donde él dice que no necesariamente porque diga nombre en singular significa que esté hablando de un nombre. Y él toma como referencia Génesis 48, 16. Por la gracia de Dios he podido hacer un video refutando esa enseñanza, lo cual no tiene nada que ver con la gramática de Mateo 28, 19, que es un poco diferente, ¿sí? Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a analizar el caso genitivo. ¿Qué es el caso genitivo? Y vamos a analizarlo, cómo lo interpretamos y por qué los griegos apologistas o padres escribieron de esta forma, y vamos a darnos cuenta que lo que hicieron ellos fue clarificar y especificar que estaban hablando de una sola persona. Miremos, muchas veces el caso genitivo se traduce con una frase introducida por la preposición de en español. Sí, generalmente el genitivo se traduce así, pero no es siempre así. ¿Por qué? Leamos, dice, la desventaja de usar de en la traducción de un sustantivo en genitivo es que de tiene muchos significados. Según el PLI, de tiene los siguientes usos: posesión, materia, extracción, el modo de hacer una cosa, el contenido, la separación, las cualidades personales, por, desde, durante, con, para, desde, que, en, según, a, solamente, para reforzar una expresión, y usos innecesarios. Sin explicar más específicamente el significado de la palabra de, el lector o el oyente solamente lo entiende por medio del contexto y su propia experiencia con el idioma español. Para traducir el caso genitivo griego es aún más importante que se aclare el significado más allá del simple uso de la preposición de, ¿sí? Entonces vamos a ir explicando esto de a poco. Entonces, tenemos una función del caso genitivo que es el genitivo de descripción, ¿sí? Algo que me parece curioso, que los eruditos que han hecho su argumento acerca de Mateo 28 y 19 no lo mencionan. Ahora, el genitivo de descripción, todos los genitivos describen. Por lo general, podemos observar cómo describen. Si podemos explicar específicamente cómo un genitivo describe a otro sustantivo, entonces no debemos usar esta categoría. Pero cuando la manera en que un genitivo describe a otro sustantivo no cabe dentro de las categorías más específicas, el sustantivo en genitivo se pone bajo esta categoría de genitivo de descripción por su imposibilidad de ser más específico. Si todo lo que se puede decir de la relación genitiva es que el sustantivo tiene la característica de o es descrito por, bueno, les voy a resumir aquí un poco esto. Lo que nos está diciendo es que el genitivo de descripción abarca, ¿sí?, abarca muchas especificaciones, ¿sí? Y que si se tiene la claridad de otra especificación o función del genitivo, debe ser más bien esa otra función que la de descripción. Por ejemplo, démosle la función de descripción, genitivo de descripción a Mateo 28, 19, un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se debe traducir? Lo dice aquí en la parte de abajo, dice tiene la característica de o es descrito por, ¿sí? Entonces digamos, isto noma, en el nombre que tiene la característica de el Padre, que tiene las características de el Hijo y que tiene las características del Espíritu Santo. Eso sería genitivo de descripción,
¿sí? O es descrito por, ¿sí? El nombre que es descrito por el Padre, el nombre que es descrito por el Hijo y el nombre que es descrito por el Espíritu Santo. Entonces es un genitivo de descripción. La traducción debe reflejar una de estas frases en lugar de la palabra de. Si es posible escoger uno de los usos más específicos. Entonces la categoría específica es mejor que decir solamente que se trata de un genitivo de descripción. Ahora, supongamos que no se trata de un genitivo de descripción. ¿Cuál sería entonces la categoría más específica del caso genitivo en su función? Tendría que ser el genitivo de posesión. El sustantivo en genitivo, ahí lo tenemos, este libro de Daniel Wallace. El sustantivo en genitivo posee la cosa con que tiene relación. Por ejemplo, en la frase el libro de Juan, el sustantivo escrito por el genitivo, libro, pertenece al sustantivo en genitivo, Juan. No es siempre la idea literal de posesión o de propiedad física. En lugar de debe usarse la traducción pertenece a o poseído por. Aquí lo tenemos. Entonces tenemos que esta es la categoría más específica del caso genitivo, el genitivo de posesión. Aunque si usáramos el genitivo de descripción, podríamos también usarlo de esa manera, pero más específicamente el genitivo de posesión. Entonces podríamos traducir de esta manera el nombre en el nombre, bautizándolos o sumergiéndolos a ellos hacia el nombre, o sea, llevándolos con la dirección hacia el nombre, que le pertenece a el Padre, que le pertenece a el Hijo y que le pertenece al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vemos que no necesitamos tanto alterar el significado de Mateo 28:19, porque es que Mateo 28:19 se explica por sí solo. Mateo 28:19 lo que nos está diciendo la parte donde dice en el nombre que le pertenece al Padre, el nombre que le pertenece al Hijo y el nombre que le pertenece al Espíritu Santo. Ahí tenemos esta explicación. Esta explicación no es simplemente inventada porque yo me la haya querido inventar, sino que ahí tenemos las pruebas. Los mismos eruditos trinitarios nos enseñan y nos muestran cómo es el uso de estos casos en el idioma griego. Bueno, aquí terminamos con la parte de Mateo 28:19. No sé si de pronto el hermano hará algún comentario o algún aporte más acerca de esta parte, mi hermano. Dios lo bendiga, hermano Edwin. Es una bendición poder escuchar esta enseñanza. Creo que vaya preparando las otras diapositivas. También va a presentar diapositivas para Hechos 2:38. Sí, claro. Entonces, pues vaya preparándolo y cuando me dice que esté listo, comenzamos. Por lo pronto estaré saludando aquí a los hermanos que nos están acompañando una vez más en este programa, el cual está siendo una gran bendición. Creo que esta enseñanza dejará mucho que pensar, ¿verdad? Ahora, lo que estamos presentando en este programa a través de los libros de estos eruditos trinitarios es poder mostrar que nosotros respetamos el conocimiento de estas personas. Ellos en estos no están presentando doctrinas, solamente están presentando gramática y la cual se está utilizando. Y todo lo contrario, esto se llama evidencia enemiga. Es cuando una persona que es enemiga de un pensamiento contrario, de una doctrina contraria, esas evidencias de ese enemigo pueden ser tomadas para fortalecer la doctrina contraria. Eso fortalece mucho más. ¿Por qué? Porque si estuviésemos hablando de eruditos unicitarios, que gracias a Dios sí los tenemos, no tendría un gran sentido utilizar los
a ellos para fortalecer nuestra doctrina, ya que se pudiera pensar de que solamente estos eruditos de la gramática o estos hermanos que manejan bien el griego solamente están haciendo un estudio, ¿verdad? Que está amañado, por así decirlo, ¿verdad? Hay un prejuicio en el momento de hacer la enseñanza. Entonces, yo le dije al hermano Edwin, hermano, yo quisiera que usted presentara un estudio, pero presente las herramientas de las personas que son conocidas en el mundo académico de la gramática griega y obviamente en su gran mayoría o en su totalidad son trinitarios. Entonces, para nosotros no hay ningún problema. Si usted se da cuenta en mis estudios, en casi todos mis enseñanzas, yo presento son comentarios de trinitarios de ciertos temas donde son tomados para precisamente contradecir el pensamiento trinitario, ¿verdad? Quiere decir que si un trinitario quiere atacarme a mí primero, tendrá que atacar a sus propios eruditos trinitarios. Hermano delincuente, ¿ya esté preparado para la segunda parte? Sí, mi hermano, listo. Ok, bueno, adelante. Vamos. Listo, ahí se ve. Bueno, Sí, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Seguimos pues con la exposición. Estaba viendo aquí los mensajes que están mandando al chat y quiero saludar a mi hermano Joshua Colón. Dios le bendiga grandemente. Mi hermano ministro Ángel Luna. Sea Dios bendiciéndole grandemente. Hay que los vea. Y a todos los amigos que están aportando, Dios le bendiga grandemente. Bueno, ahora vamos a hacer un análisis a Hechos 2:38. Hechos 2:38 sabemos que es el contexto de Mateo 28:19. Es el contexto porque en Mateo 28:19 encontramos las órdenes y en Hechos 2:38 encontramos el cumplimiento. Ahora, los apóstoles por el Espíritu Santo, ellos tenían que conocer cuál era el nombre que le pertenecía al Padre, que le pertenecía al Hijo y que le pertenecía al Espíritu Santo. Ahora vamos a mirar Hechos 2:38. Ahí le tengo a la mano izquierda la traducción en español y la traducción a la mano derecha en el idioma griego que dice Petros de prosatus metanesate que baptisteto ekasto Simón ento onomati Iesu Christu is avesinton hamartion himon que lemseste tendorian tu hagiu neumatos. Ahora, tengo ahí las letras, las palabras señaladas con colores. Ese color azulito es el que señala la parte que dice Pedro les dijo, Petros de prosatus, ¿sí? O Pedro se dirige a ellos. Pedro les dice a ellos. Ahora, este texto también tiene tres verbos. El verbo metanoesate, el verbo baptisteto y tiene el verbo lemseste, que es el verbo recibiréis. Vamos a analizar estos tres verbos, pero entonces la idea es que usted reconozca cómo se traduce en español y cómo lo tenemos en griego, ¿sí? Entonces ahí tenemos la partecita roja, es donde dice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, que en griego es hekastos himon ento onomati Iesu Christu. La parte que dice para perdón de los pecados es la parte verde que dice is afesinton hamartion himon. Y la parte que dice y recibiréis el don del Espíritu Santo es la parte que dice que lemses te tendorian tu hagiu neumatos. Seguimos. Vamos a analizar estos dos verbos, el verbo arrepentidos y el verbo
bautícese. Metanoesate es un verbo que tenemos según su flexión gramatical, es un verbo, su tiempo es el tiempo aoristo, voz activa, modo imperativo, segunda persona, número plural. Y el verbo baptisteto, que es el verbo bautícese, su flexión es verbo, es un verbo, tiempo aoristo, voz pasiva, modo imperativo, tercera persona singular. Ahora, quiero hacer énfasis aquí en el modo. Han salido algunas personas diciendo de que una persona para salvarse no necesita bautizarse. Bueno, aquí tenemos que el bautismo también es un imperativo, o sea, una orden, o sea, que tiene, no es si le parece bien o si le parece bonito, no, tiene. Igual que el arrepentimiento, son órdenes imperativos. Ahora, vamos a analizar acá el verbo ser bautizados, ¿sí? El verbo baptisteto. Creo que el verbo metanoesate no necesitamos analizarlo tanto porque ya sabemos qué es el arrepentimiento. Tiempo aoristo es un tiempo perfecto, es un tiempo que en nuestro idioma español sería el tiempo pretérito perfecto simple, ¿sí? Una acción completa, ¿sí? Activa, modo imperativo, o sea, le está diciendo Pedro a ellos, arrepiéntanse, a toda la multitud. Ahora, con el verbo baptisteto, sí, muchos han tratado de como cambiarle en sí su semántica, su interpretación, debido a que lo encontramos en tercera persona singular y lo encontramos en voz pasiva. Es más, algunos han llegado a decir que ese bautices es que cada uno se tiene que bautizar por sí solo, porque lo encontramos en voz pasiva. Pero vamos a ver qué nos dicen los eruditos acerca de esta voz pasiva. Bueno, a esto se le conoce como la voz pasiva causativa o permisiva. Esto lo encontramos en el libro del señor Daniel Wallace y Daniel Stephen. Son eruditos trinitarios muy reconocidos. Entonces ellos tienen algo que aportar acerca de este verbo que encontramos allí. Como en la voz media, la voz pasiva causativa implica consentimiento, permiso o causa de la acción del verbo de parte del sujeto. Este uso es raro, generalmente reservado a imperativos. Nótese que el verbo bautices es imperativo, como era de esperar, ya que estos involucran intrínsecamente volición, o sea, voluntad. Es difícil decidir si un verbo pasivo dado es causativo o permisivo, por lo que las dos categorías se combinan por razones pragmáticas, ¿sí? O sea, la forma causativa o permisiva del verbo se juntan porque son, digamos, muy concluyentes, por decirlo así. O sea, no es como muy fácil separar si es causativa o permisiva, porque prácticamente es lo mismo. Ser bautizado, eso es lo que podría ser traducido. La intención de la voz pasiva causativa indica que el sujeto paciente permite o acepta que se le realice la acción parecida a la voz media indirecta causativa. Se debe entender que Pedro les dice deben dejarse bautizar, o sea, si nos vamos como a una mejor interpretación, deberíamos decir que Pedro dijo y deben dejarse bautizar, ¿sí? Eso sería como más, por decirlo así, parafraseado para poderlo entender. Ahora, estos dos verbos, el verbo metanoesate y el verbo baptisteto, están unidos por una conjunción, que es la conjunción copulativa. Aquí tengo un comentario del libro Lengua y Literatura de la Gramática Española, por lo menos, para que haya pues como una autoridad, pero también obviamente que la gramática griega también apoya esto, ¿sí?
La conjunción es un nexo que une palabras o grupo de palabras de un mismo nivel sintáctico. Entonces aquí es lo que vamos a analizar. Grupos, un nexo que une palabras o grupos de palabras de un mismo nivel sintáctico. Dos sujetos, dos verbos, dos complementos directos, dos oraciones sintácticamente equivalentes, etc. Su función es, por tanto, simplemente coordinante. Eso es una conjunción. La conjunción coordinante, entonces tenemos aquí la conjunción copulativa y e, pues que debería ser la misma, ¿sí? Entonces, aquí como usted puede ver, que es una conjunción, y aquí tenemos que es una conjunción coordinante, ¿sí? Como lo tenemos aquí en Hechos 8, usted puede ver que metanoesate y baptisteto están unidos por la conjunción copulativa. Esta conjunción copulativa que se escribe kai, pero se pronuncia que, ¿sí? ¿Cuál es la función de esta conjunción copulativa? Sencillo. ¿Qué dice allí? Dice coordinar grupos de palabras de un mismo nivel sintáctico. ¿A qué se refiere? Que tanto estos dos verbos, arrepentidos y bautícese, están dentro de esta oración en un mismo nivel sintáctico. O sea, no podemos decir que la persona se puede arrepentir y no necesita bautizarse. Y tampoco la persona solamente se va a tener que bautizar sin arrepentirse. O sea, ¿qué es lo que tenemos aquí? Dos verbos unidos por la conjunción copulativa, coordinados en un mismo nivel sintáctico, o sea, en un mismo nivel de importancia. Es igual en la salvación, según este mensaje de Pedro en la doctrina apostólica, arrepentirse y bautizarse, ¿sí? Son dos verbos, dos acciones que van unidas y que dependen la una de la otra. No puede haber bautismo sin arrepentimiento y no puede haber arrepentimiento sin bautismo. ¿Por qué? Porque estos dos complementos, estas dos acciones van a producir una finalidad o un objetivo, que ya vamos a ver cuál es. Ahora, la expresión que dice cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros es un genitivo partitivo, o sea, que es parte de señalando a cada uno como individual. De la multitud que Pedro les está hablando, le está diciendo a todos que se arrepientan y que cada uno sea bautizado, ¿sí? El sustantivo genitivo implica la totalidad de la cual el sustantivo escrito es una parte. La traducción puede ser que es parte de. El sustantivo escrito implica que es una porción o parte de una totalidad. Algunos de los fariseos, uno de ustedes o la rama del árbol. Es un genitivo partitivo, donde se traduce cada uno de vosotros, o sea, cada uno de ustedes. Creo que no hay problema en esta parte para entenderla porque es fácil de entender. Ahora, seguimos a esta parte en el nombre de Jesucristo. Vamos a analizar el argumento del señor Willy Alvarenga. Aquí tengo el libro Exégesis del Nuevo Testamento a través del griego de Willy Alvarenga, ¿sí? Donde hace él un estudio sobre la lectura, gramática, vocabulario y todo. Entonces él explica que la frase en el nombre de Jesucristo, como usted puede ver aquí, to onomati Jesu Christu, en el nombre de Jesucristo, indica la autoridad. Note este argumento que han usado algunos amigos trinitarios por mucho tiempo, de que habla sobre la autoridad por la cual estas personas debían ser bautizadas. Él dice que en el nombre de Jesucristo no significa en el nombre de Jesucristo, sino en la autoridad de Jesucristo, ¿sí? Vamos a analizar esta parte. Esta frase es similar a la que aparece en Colosenses 3:17. Él dice que esa frase es similar a la que aparece en Colosenses 3:17. Sí, dice algo similar en todo nomati y Jesucristo, algo así parecido, ¿sí? Entonces él dice que es algo así parecido como en Colosenses 3:17, donde Pablo nos exhorta a respetar la autoridad de Cristo con relación al bautismo.
Entonces, mire qué impresionante este argumento que él dice. Él dice que la autoridad de Cristo debe ser conectada con Mateo 28:19, donde el Señor autoriza el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces él dice que cuando encontramos en la Biblia una parte que diga en el nombre de Jesucristo, entonces no es en el nombre de Jesucristo, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, es triste y lamentable ver cómo estas personas, en su afán de reinterpretar la palabra de Dios, cambian la interpretación. No solamente en el español, he visto mala interpretación en español y igualmente aprovechan que conocen un poco de griego para malinterpretar también el griego y después salirse con la suya, diciendo de que no dicen el nombre de Jesús, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir analizando este argumento. Cada vez que esta frase se utilizaba junto con bautismo fue para apelar a la autoridad de Cristo y la manera de cómo se debe bautizar a las personas. No hay autoridad para bautizar a las personas solamente en el nombre de Cristo, como algunas denominaciones enseñan. La autoridad de Cristo, como ya hemos mencionado, enseña que el bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, podría tratar de refutar esto de muchas maneras, pero analizando también otros eruditos del griego, encontré otros comentarios de otros eruditos que son también trinitarios que refutan al señor Willy Alvarenga. O sea, no tuve como ese esfuerzo de decir, no voy a refutar este argumento, pero no, dejemos que un mismo erudito trinitario refute estos argumentos. Entonces encontramos los argumentos del señor F.F. Bruce, que dice, F.F. Bruce, un erudito trinitario, desde su análisis griego de esta expresión, dice, el bautismo es administrado en el nombre de Jesucristo, no solo por su autoridad, sino también en el sentido de que su nombre era invocado o confesado por la persona siendo bautizada. Y el mismo F. Bruce dice que comparemos Hechos 22:16, que es donde le dicen a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Este es un erudito trinitario. Bueno, ya por cierto, ya refutó al señor Willy Alvarenga. Adicionalmente, dice el señor F.F. Bruce, la persona que administraba el bautismo parece, dice el señor F.F. Bruce, que nombraba el nombre de Jesús sobre los convertidos mientras eran bautizados. Y dice, compare Hechos 15:17, ¿sí? Este argumento lo puede encontrar usted en su libro, el libro de F.F. Bruce, en la página 70. ¿Qué dice Hechos 15:17? Hechos 15:17 dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Sí? Entonces vemos que cuando dice en el nombre de Jesucristo, o sea, dice ento onomati Jesucristo, está haciendo referencia al nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de onoma, no solamente estamos hablando de, como dice el, de autoridad, ¿sí? De autoridad. Bueno, ¿por qué? Porque si vemos, por ejemplo, bueno, no tengo el texto ahí, pero usted lo puede buscar, Hechos, el capítulo 4, versículo 7, dice, por ejemplo, Hechos 4:7 dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? A los apóstoles le preguntan, ¿con qué autoridad o en qué nombre hicieron ustedes esto? ¿Sí? Entonces, mire que hay muchas formas de refutar estos argumentos, de que es en la autoridad de Jesucristo. Y según ellos, la autoridad de Jesucristo es que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De antemano ya hemos explicado Mateo 28:19, y lo que dice es que se hicieran los discípulos bautizándolos o sumergiéndoles a ellos en el nombre que le pertenece al Padre, que le pertenece al Hijo y que le pertenece al Espíritu Santo, ¿sí?
Ahora vemos aquí en Hechos 2:38 cuál es ese nombre que le pertenece al Padre, que le pertenece al Hijo y que le pertenece al Espíritu Santo. Ahora, seguimos con la siguiente parte, que es para el perdón de los pecados o para el perdón de vuestros pecados. Is afesinton hamartion himon, ¿sí? Que significa para. Aquí tenemos is. Nuevamente, no sé si se acuerda usted, hermano y amigo, esta preposición la analizamos también en Mateo 28:19, donde dice isto onomatopatros que tu juyu que tu hagio neumatos. Is afesinton hamartion himon, para perdón de los pecados. Aquí la tenemos subrayada, is afesinton hamartion himon, ¿sí? Para perdón de los pecados. Ahora, entonces, volvemos a los dos verbos que teníamos anteriormente. ¿Para qué se tienen que arrepentir y para qué se tienen que bautizar en el nombre de Jesucristo? Para perdón de los pecados. O sea, aquí tenemos esta preposición, nuevamente esta preposición nos indica, aquí tomé este libro de lengua y literatura, dando la explicación de la preposición para, donde nos muestra cómo se usa la preposición para. La preposición para se usa sobre todo para expresar la finalidad, o sea, hay una finalidad con que la persona se bautice, se arrepiente y se bautice, que es para la finalidad de alcanzar el perdón de sus pecados, para expresar la dirección del movimiento, igual la dirección del movimiento, de afuera hacia adentro, lo que nos enseña la misma preposición, el diagrama preposicional que analizamos en la enseñanza de Mateo 28:19. También para indicar periodo de tiempo en el futuro o fecha más o menos exacta, para indicar punto de comparación, para completar el adjetivo y el verbo y delante del infinitivo. Aquí tenemos un comentario del señor Daniel Wallace. Is con el acusativo solamente, el locativo adentro, hacia adentro o en, ¿sí? Tiene uso temporal, tiene su uso de propósito, para el propósito de o para qué, de resultado, para qué, con el resultado de qué, de referencia, de ventaja, de desventaja. Bajo la influencia semítica, la frase preposicional puede funcionar como predicado de un verbo copulativo. Ahí tenemos el ejemplo. O en lugar de en, con sus varios usos. Ahora, estos son los usos que nos muestra el señor Daniel Wallace de la preposición is. Tenemos también aquí el uso de la preposición is en el libro del señor Nelson Morales, el que tenemos ahí, Introducción al griego bíblico, cómo funciona is en el acusativo. En su forma locativa, adentro, hacia adentro en, temporal, propósito, resultado, referencia, ventaja, desventaja y en lugar de, bueno, ahí lo tenemos. El punto al que quiero llegar aquí es cómo se puede interpretar esta preposición o cómo la han interpretado los mismos eruditos trinitarios en Mateo 28:19. ¿Sí? Perdón, en Hechos 2:38. Claro que en Mateo 28:19 también encontramos la misma preposición. Allí lo tenemos, el diagrama preposicional y tenemos el objeto de la preposición, para perdón de pecados. ¿Cuál es la finalidad? ¿Sí? Si hablamos del lenguaje y de interpretación, debemos entender que tiene que haber una finalidad. Is afesinton hamartion himon, para perdón de pecados. Aquí tenemos la función gramatical de la preposición en el diagrama preposicional. Is afesin hamartion, como lo tenemos ahí. Ahora, vamos a analizar algunos textos donde encontramos también una construcción gramatical similar. Vamos a analizar, por ejemplo, el siguiente texto de Mateo 26:28. Mateo 26:28 tiene una construcción gramatical similar a Hechos 2:38. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para perdón de los pecados. Y tenemos la misma expresión, is afesin hamartion, ¿sí? Ahí la tenemos en griego, is afesin hamartion, para perdón de los pecados,
¿sí? Jesucristo iba a derramar su sangre para el perdón de los pecados, o sea, como una finalidad iba a ser el sacrificio, el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario para que nosotros alcanzáramos el perdón de los pecados. Ahora, también tenemos esta misma construcción gramatical en Lucas, el capítulo 3 y el versículo 3, que nos dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, ¿sí? Para perdón de pecados. Is afesin hamartion. Ahí lo tenemos también, ¿sí? ¿Cómo se interpreta? Igual, con el propósito o la finalidad de alcanzar el perdón de pecados. Ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces ya tenemos 3 textos: Hechos 2:38, Mateo 26:28, Lucas 3:3. Ahora tenemos otro texto que es Marcos 1:4. Marcos 1:4 nos dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí tenemos, is afesin hamartion, igual, con el propósito, la finalidad del perdón de los pecados, que las personas se arrepintieran y alcanzaran el perdón de los pecados, como lo tenemos allí. Ahora, me llama la atención cómo algunos eruditos han interpretado Hechos 2:38 en la parte que dice is afesin ton hamartion himon, o sea, para perdón de pecados. Entonces, el señor erudito Pablo Besson, un trinitario conocido también por aquellos estudiosos de la Biblia, él tradujo Hechos 2:38 en el nombre de Jesucristo en remisión de pecados. Ahora, ha salido una división de algunos grupos trinitarios que creen que el bautismo no es para perdón de pecados, sino que es por causa del perdón de los pecados. O sea, ya la persona ya se le perdonaron los pecados y se bautiza, es porque ya sus pecados fueron perdonados. El señor Pablo Besson, en su traducción, nos trata de insinuar ese aspecto, y algunos otros han tratado de usar estas traducciones para decir de que el bautismo en el nombre de Jesucristo o el bautismo no es para alcanzar el perdón de pecados, sino que es por causa del perdón de pecados. Entonces, vamos a analizar. Por ejemplo, Hechos 2:38 lo traduce en remisión de pecados. Ya sabemos que en griego es is afesin ton hamartion himon. Ahora, Mateo 26:28, ¿cómo lo tradujo él? Lo tradujo para remisión de pecados, pero encontramos la misma, una estructura gramatical similar, is afesin hamartion, ¿sí? Pero lo traduce para remisión de pecados, que parece que era algo contradictorio, ¿verdad? ¿Sí? Porque en Hechos 2:38 le está dando un significado a la preposición is diferente al significado que le está dando en Mateo 26:28, lo cual sería algo como contradictorio. Sigamos analizando los demás textos. En Lucas 3:3, él le da la definición a la expresión is afesin hamartion para remisión de pecados. No hay ningún problema, con el objetivo del perdón de los pecados. En Marcos 1:4 igual, el señor Pablo Besson hace lo mismo, para perdón de pecados, no hay ningún problema. En Lucas 24:47 es un poco extraño, que también tenemos una estructura gramatical similar a la de Hechos 2:38 y Mateo 26:28 y Lucas 3:3 y Marcos 1:4, donde dice is afesin hamartion, Lucas 24:47. Y nótese usted cómo extrañamente él traduce de esta manera: y que fuese predicado en su nombre conversión y remisión de pecados. Extrañamente, él lo traduce como una oración coordinada por medio de una conjunción copulativa, la cual en el griego no encontramos. Me pareció algo extraño y quería compartirlos con ustedes, porque el hombre hace una traducción inconsistente con el griego. Ya analizamos los demás textos: Hechos 2:38, Mateo 26:28, Lucas 3:3, Marcos 1:4, y ahorita que tenemos Lucas 24:47,
él no traduce como el griego lo da a entender, ¿sí? Porque en el griego dice que keriptene epito onomati aptu metanian is afesin hamartion is pantata enni axameni apo Jerusalén, y que se predicase que keriptene epito onomati aptu, y que se predicara en su nombre, metanían el arrepentimiento is afesin hamartion, para perdón de pecados a todas las naciones, ¿sí? Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces es extraño cómo ellos, para poder mantener sus traducciones, ellos tienen que cambiar algunos textos en otros lugares porque contradicen su enseñanza, ¿sí? Porque él podría decir, Mateo 26, 28 es antes de la muerte del Señor, Lucas 3:3 es antes de la muerte del Señor, Marcos 1:4 es antes de la muerte del Señor, pero ya Hechos 2:38, como ya es después de la muerte del Señor, entonces él ya podría decir que era en remisión de pecados, en Hechos 2:38, ¿sí? Porque ya entonces el Señor ya había derramado la sangre y ya se habían perdonado los pecados de toda la humanidad. Entonces ya no se necesita el bautismo para perdón de pecados, sino por causa del perdón de los pecados. Él lo traduce así. Pero cuando llega a Lucas 24:47, como es algo que el mismo Señor dice, ya después de que murió y resucitó, entonces él misteriosamente y extrañamente no lo puede traducir como el griego lo dice, porque él mismo estaría en contradicción con Hechos 2:38, lo que nos da a entender que esta traducción de Hechos 2:38 es inconsistente la del Señor Pablo Besson, y le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos da la fuerza, la sabiduría para poder entender este mensaje tan hermoso que es el mensaje y la doctrina apostólica. Bueno, ahora vamos a ver un comentario del señor William Alvarenga, cómo el señor William Alvarenga contradice a el señor Pablo Besson. La preposición is se utiliza con mucha frecuencia para denotar la implicación de un resultado que se espera. En este caso, el resultado que se espera es el obtener el perdón de pecados, es decir, después que la persona se ha arrepentido y bautizado. Página 130, aquí está el libro del señor William Alvarenga, exégesis del Nuevo Testamento a través del griego, ¿sí? Usted puede ver cómo hay una inconsistencia entre estos traductores. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, creando así una polémica, una confusión y una contradicción entre sus mismos seguidores, claro, porque siguen la misma doctrina. Entonces esto es algo que lo pone a uno a reflexionar. Estimado amigo, reflexione, por favor. Mire estas clases de contradicciones tan radicales, tan extremas que tenemos aquí, de un extremo a otro. Bueno, gloria al nombre del Señor Jesús. Y vamos a analizar esta última parte, que es la parte de y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, espero que hayamos entendido hasta el momento lo que llevamos sobre Hechos 2:38 y Mateo 28:19. El verbo lemseste, vamos a analizar solamente el verbo. Creo que lo demás es fácil de entender. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Creo que no hay ningún problema en entender. Dorian es el don o regalo, tu hagio neumatos del Espíritu Santo. Yo creo que no hay problema en entender eso. Pero vamos a analizar el verbo lemseste, que lemseste en su forma básica es lambano, ¿sí? Del verbo recibir. Este verbo lemseste lo encontramos en el tiempo futuro, voz media de ponente, o sea, una voz media defectiva, se debe traducir como activa. Modo indicativo, si usted mira acá, tenemos el tiempo futuro y tenemos el modo indicativo. Segunda persona, plural. Listo, a ustedes. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué subrayé aquí el tiempo futuro y el modo indicativo? Aquí tenemos una construcción gramatical especial, diría yo. Algunos en Hechos 2:38 han ignorado la cláusula o la proposición que dice y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, no lo ven como algo muy importante.
Hoy día unas iglesias enseñan que usted solamente se arrepiente y ya. Otras dicen que usted no necesita bautizarse. Otras dicen que usted no necesita ni arrepentirse, ni bautizarse, ni recibir el don del Espíritu Santo, sino que solamente hace una oración y ya se salvó. Vamos a demostrar aquí, bueno, creo que ya hemos demostrado que arrepentirse y bautizarse, pues obviamente es necesario, ¿sí? Y vamos a demostrar aquí, por esta forma estructural, esta forma flexional de este verbo, que este verbo también es una orden. Usted dirá, uy, pero los verbos cuando son una orden están en el modo imperativo. Bueno, tenemos una estructura gramatical especial tanto en el idioma griego como en el idioma español que se llama el indicativo coortativo o mandamiento o volición. El futuro indicativo se usa a veces para un mandamiento. Note este comentario. Su fuerza es muy enfática. Este comentario es del señor Daniel Wallace en su libro, página 348. Usted lo puede mirar allí. El futuro indicativo se usa a veces para un mandamiento. Su fuerza es muy enfática, manteniendo la naturaleza combinada de modo indicativo y tiempo futuro. Este no es un imperativo suave o cortés. Alguno diría, uy, no, ese de pronto sea necesario, o tal vez sí o tal vez no. No. Este no es un imperativo suave o cortés. O sea, no es una orden más suavecita que un imperativo. No, es una orden igual. Estos tres verbos en Hechos 2:38 son órdenes. Una predicción puede implicar un poder irresistible, fría, indiferencia, compulsión o concesión. Daniel Wallace, página 348. Vamos a seguir acá en el estudio. No es un imperativo más suave, eso es lo que nos enseña el griego, lo que nos enseña este erudito, Daniel Wallace. Como ejemplos, mis hermanos y amigos, para no extender más la enseñanza, ahí están los textos donde se usa el verbo en modo indicativo y el tiempo futuro como órdenes. Mateo 1:21, Mateo 4:7, Mateo 4:10, Mateo 5:21, Mateo 5:27, Mateo 5:33, Mateo 5:43, Mateo 5:48, Mateo 20:26, Mateo 20:21, Mateo 21:3, 22:39, 27:4, 27:24, Marcos 9:35, Lucas 1:31, Lucas 17:4, Hechos 18:15, Romanos 7:7, Romanos 13:9, Gálatas 5:14, Santiago 2:8, Mateo 19:18, Mateo 6:5, Primera de Pedro 1:16. Estos ejemplos los encuentra usted en la página 443 del libro del señor Daniel Wallace. Ahora, esta foto que tengo a mi mano derecha es una foto del libro Lengua y Literatura de la Gramática Española, donde ahí tengo resaltado en un cuadro amarillo, dice, tanto el mandato como la prohibición pueden formularse en futuro de indicativo. Aplicarás, esto es un ejemplo, aplicarás siempre esta fórmula para resolver esa clase de problemas. Nunca encenderéis fuego cuando el campo esté agostado. Bueno, tanto en la gramática española encontramos esta construcción gramatical del verbo en tiempo futuro, modo indicativo para una orden, y también la encontramos en el idioma griego. Ahora, para analizar uno de esos solos ejemplos, vamos a analizar uno solo para no analizarlos todos. Usted podrá analizarlos en su casa con más tiempo. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, serán santos porque yo soy santo, ¿sí? O lo han traducido, sé santos porque yo soy santo. Pero aquí la traducción debe decir, serán santos porque yo soy santo. Aquí el verbo, esta expresión, la encontramos en el tiempo futuro y modo indicativo. Y mire que igual es una orden. Igual todos los textos que tenemos allí son órdenes que se han dado en el modo indicativo y en el tiempo futuro. Porque así también estructuralmente la gramática nos muestra que un mandamiento puede ser dado tanto en el modo imperativo como en el modo indicativo tiempo futuro, ¿sí? Entonces ahí tenemos
esta explicación de Hechos 2:38 y estos 3 verbos, estas 3 acciones que tenemos allí: arrepentíos, bautícese y recibiréis. Gracias, estimados hermanos y amigos. Espero que haya sido de grande bendición esta enseñanza. Los amigos y los hermanos que no se han suscrito a este canal del hermano y apologista Luis Enrique Polovello, suscríbanse para que sigan recibiendo estas enseñanzas que son de grande bendición. Gracias, hermano Edwin. Creo que ha sido un tema muy interesante. Creo que la manera que presentaste el tema, creo que fue muy entendido, aun cuando muchos hermanos no conocemos acerca del griego, se nos hizo fácil de entenderlo, de comprenderlo, y eso es lo que se quiere. Y creo que nos ha servido y ha sido una gran herramienta para fortalecer algunos puntos acerca de la doctrina. El tema de hoy no era hablar acerca de la unicidad y en contra de la Trinidad, sencillamente hacer un análisis del griego de Mateo 28:19 y de Hechos 2:38. Claro está que en el momento del análisis podemos tener una fuerte herramienta para fortalecer la doctrina de la unicidad, pero no era la fuerza del tema de hoy. Y hermano, solamente resta felicitarlo, hermano Edwin. El hermano Edwin va a ser parte o está siendo parte de mi grupo de trabajo, no solamente aquí en mi canal, así que lo estaremos viendo en otras oportunidades, sino que hace parte también del curso virtual de estudios bíblicos, al cual estamos invitando a todos los hermanos. El hermano Edwin estará haciendo un estudio en el próximo módulo acerca del griego de Juan capítulo 1, ¿verdad? Y será una gran bendición. De tal manera, hermanos, es una bendición haberlos podido tener a cada uno de ustedes, tanto a los hermanos como a los amigos, y por el respeto y de la manera que se han comportado, y creo que ha sido de mucha bendición. Hermano Edwin, muchas gracias. Fue una enseñanza de mucha bendición y por aquí lo tendremos una vez más. Así que, hermano Edwin, para que pueda despedirse de los hermanos y los amigos. Bueno, muchas gracias, ministro. Primeramente, gracias a Dios que nos permite compartir estas enseñanzas. Gracias a usted también, mi hermano, por habernos permitido compartir esta enseñanza en su canal. Gracias a los hermanos que estuvieron pendientes, que estuvieron aportando, saludando. Gracias también a los amigos. Un saludo muy especial a los amigos. Sabemos que Dios les va a revelar el nombre para que ustedes comprendan lo que es la unicidad de Dios y que vayamos un poquito más adelante en la comprensión del Evangelio y qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Muchas gracias, ministro. Bendiciones a usted, bendiciones a su familia, bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga, Dios les guarde.